Me da muchísimo gusto saludar, porque es de casa y siempre ha estado aquí con nosotros también, el doctor David Mendoza. Él es internacionalista con un doctorado en la Universidad Complutense de Madrid y experto en estos temas. Querido David, como siempre es un gusto, muchísimas gracias por tomarnos este enlace. Además, aprovechar que sé que ya viene tu cumpleaños en estos días, así que muchas felicidades y muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Un saludo a ti, a todo tu auditorio, como siempre. Muy buenos días. Muchísimas gracias, muy buenos días. Que por cierto, aprovecho porque viene tu cumpleaños. Entonces, para felicitarte aquí Muchas gracias. públicamente. Que la pases muy, muy bien, querido David. Muchas felicidades. A ver, doctor, Gracias. no somos prioridad para Estados Unidos. ¿Qué tanto va a afectar o perjudicar o beneficiar el resultado de estas elecciones? Fíjate que justo en la mañana estaba platicando con algunos compañeros, con algunos colegas en términos de lo que va a suceder con esta relación. Y ellos, bueno, que por cierto tienen una afinidad hacia esta cuarta transformación, hacia el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, señalaban que que prácticamente se está desbaratando pues esta idea que ellos llamaban un poco alarmista en relación a los famosos paneles o los paneles de controversia que puede haber en contra de México, sobre todo en dos elementos que son sustanciales: la reforma energética y específicamente la ley que se generó en términos de la industria eléctrica. Bueno, pues ante los resultados y lo que estamos viendo, bueno, pues prácticamente ya los republicanos, aunque no necesariamente Estados Unidos se va a pintar con esta ola roja, pero sí parece ser que los republicanos en la Cámara de Representantes van a poder tener esta cierta mayoría que le va a impedir al presidente Joe Biden, bueno, pues gobernar, tener una gobernanza pues mucho más amable. ¿Y esto por qué nos debe preocupar? Sobre todo porque, como bien lo señalabas, José Luis, hay dos elementos aquí que son sustanciales. Y aunque tú lo centraste en los problemas domésticos, bueno, pues dentro de los problemas domésticos se encuentra precisamente que Estados Unidos gire su política en términos a atender sus propios intereses. Y esto, de alguna forma, podría llevarnos a plantear o a replantear qué va a suceder con este panel y, por supuesto, de qué manera pues esto va a golpear de alguna forma a los mexicanos. Y otro de los puntos que yo creo que también habrá que tomar en cuenta y hay que seguir mucho es el asunto de la migración. Recordemos que no solamente ya México se está convirtiendo en este país de paso, de tránsito, donde, bueno, pues cada vez es más común quienes vivimos aquí en la capital de la República Mexicana darnos cuenta de cómo están pasando cada vez más migrantes, migrantes que vienen de todas partes del mundo, pero también se ha incrementado en este sexenio del presidente López Obrador la migración mexicana hacia Estados Unidos y, por supuesto, las detenciones de mexicanos. Entonces, en este sentido, habría que recordar lo que está pasando en Texas, lo que está pasando en estos estados fronterizos, donde de alguna forma las autoridades, los mismos gobernadores, están ya requiriendo pues una mano mucho más firme en términos de lo que significa precisamente la migración en estos estados fronterizos y el control que va a tener con ellos. Y algo que, bueno, pues a mí me preocupa en lo particular, José Luis, tiene que ver precisamente con el hecho de que en Estados Unidos no se han metido con las remesas mexicanas. ¿Y qué va a pasar si de pronto esta mayoría legislativa republicana pues empieza de alguna forma a plantear una necesidad, una forma, una manera en la cual, bueno, pues pueden presionar al gobierno mexicano, sobre todo tomando en cuenta que estas remesas de alguna forma representan para México una entrada de recursos que está inclusive por encima de la entrada de la venta de petróleo? Sí, porque nunca se ha fiscalizado el origen de todo este dinero, ni se pagan impuestos, ni se sabe quién lo Exactamente. entregó. Es terrible tema. Y es un gran dato porque la economía mexicana ahorita depende de las remesas, ¿no? Y los En republicanos buena podrían poner un medida, alto. en buena medida. Y entonces, bueno, pues esto, junto con los disputas en el asunto del TEMEC, el asunto también de los sindicatos, que yo creo que también es muy importante. Muchos sindicatos estadounidenses de alguna forma han presionado, sobre todo en materia laboral, ¿no? Precisamente porque, bueno, pues en México muchas de las empresas pagan menos y, bueno, pues eso es considerado por los sindicatos estadounidenses como una competencia desleal. Pero sobre todo, yo creo que en el aspecto que más deberíamos de preocuparnos, José Luis, es precisamente esta parte del sector eléctrico, esta ley de la industria eléctrica, sobre todo porque en Estados Unidos, de alguna forma,
han planteado este aspecto del medio ambiente en relación al uso de la energía, pues como un elemento prioritario, ¿no? Y bueno, pues aunque no es necesariamente esta oleada roja de la cual veníamos hablando, sí encontramos de alguna forma que va a haber una presión o va a haber ya poca gobernanza, poco margen de maniobra del presidente Joe Biden a partir de lo que resta ya de su mandato. Yo recuerdo, antes de que ganara Biden, que el presidente López Obrador visitó a Donald Trump. Parecía que tenía mucho más acercamiento con Trump que con Biden. Gana Biden. Creo que el presidente López Obrador fue de los últimos en felicitarlo. Esto nos puede dar un mensaje de que habrá un acercamiento o un mejor acercamiento entre la presidencia de México y los republicanos, que tienen una ligera mayoría, pues para tratar de buscar puntos en común y de alguna manera pues acercarse más a ambas políticas, a ambos gobiernos. Mira, aquí hay dos visiones que yo creo que son muy interesantes. Sí, efectivamente, el presidente López Obrador se había acercado muchísimo a su homólogo estadounidense, Donald Trump. De hecho, pues en una relación un poco, permíteme decirlo así, esquizofrénica, ¿no? Como Sí. de amor-odio, y no necesariamente en términos de lo que significaba para el presidente López Obrador la amistad con el presidente Donald Trump, sino recordaremos aquella visita que hizo el presidente donde, bueno, pues acordaron finalmente un discurso fuera de la Casa Blanca, acordaron una manera pues muy tersa, ¿no? De estos llamados que hacían en relación a la buena relación que había con México y demás, pero apenas el presidente López Obrador se subió al avión. Recordemos que Donald Trump dijo que, bueno, pues que su amigo de izquierda o de pensamiento de izquierda, pues le había proporcionado los soldados necesarios para blindar la frontera en Estados Unidos. Recordemos no hace no mucho que el expresidente Donald Trump había señalado también que López Obrador se había doblado de inmediato ante las presiones de Estados Unidos. Entonces, la verdad es de que la situación viene, yo creo que bastante compleja, sobre todo en un momento en el cual, pues, la tensión estadounidense no necesariamente tiene que ver con su vecino del sur, sino tiene que ver también con otras situaciones de carácter internacional, las presiones que se tienen sobre todo en términos de la guerra Rusia-Ucrania, pero también esta guerra comercial que finalmente se inició en el periodo de Donald Trump y que se mantiene actualmente todavía con China, ¿no? Entonces, bueno, hay algunos aspectos que sin duda van a ser muy, muy interesantes y que también hay otra visión en donde señalan que no necesariamente al presidente Donald Trump le fue bien, que no todos los candidatos que él había de alguna forma soportado, que los había impulsado, ganaron los escaños, ganaron las elecciones correspondientes en sus propios estados, y esto también haría de alguna forma replantear el papel que va a tener sobre todo el Partido Republicano para visualizar ya el impulso de nuevos liderazgos que no sean necesariamente los de Donald Trump y ver hasta qué punto los seguidores de Donald Trump van a presionar a los mismos republicanos para que se vuelva a postular hacia la presidencia en 2024. Y vienen 2 años muy buenos en Estados Unidos y 2 años muy buenos en México. No vamos a ver hasta dónde los estadounidenses voltean a ver el curso de las elecciones en México, ¿no? Pensando en sus intereses, que también es otro tema. Ese es el tema principal, sobre todo porque los republicanos siempre han sido o históricamente se han caracterizado por una cuestión pues más conservadora, más hacia los propios intereses norteamericanos, y recordemos que Donald Trump también señaló que hasta cierto punto él lo que iba a hacer era proteger, volver a ser América grande, ¿no? Este fue su lema de campaña, y entonces lo que hizo fue que de pronto tuvo una percepción, una política aislacionista, donde lo que importaba realmente eran los Estados Unidos, y bueno, lo que sucediera en el extranjero, solamente si tenía que ver directamente con la seguridad interior de Estados Unidos, pues era donde iba a tomar cartas en el asunto. Situación, obviamente, que llevó a México precisamente a convertirse no solamente en este tercer país, ¿no? En el cual, bueno, pues se detenían a los migrantes, sino que la frontera se bajó desde el río Bravo y se fue hasta el río Suchiate. Querido David, como siempre es un gusto que nos permitas que nos permitas tu compañía en este programa. Nuevamente, felicidades. Gracias, José Luis. Y bueno, pues estamos al pendiente porque esto todavía no se termina, ¿eh? Hay muchos estados que todavía no terminan la contabilización y vamos a ver qué panorama le pinta a Joe Biden, y sobre todo también vamos a ver cómo va a recibir esto
la presidencia en México para ver también cuál es el margen de maniobra que tienen, sobre todo porque en 2024 se empatan finalmente las dos elecciones y esto va a ser muy interesante a partir del próximo año. Cierto. Fuerte abrazo, señor. Muchas gracias. Hasta luego, José Luis. Saludo a ti y a todo tu auditorio, como siempre.